Bueno, veamos un resumen rápido de la clase anterior. En la clase anterior vimos que en Fortran, que vamos a usar la versión 77 y parte, vamos a ver de la cursada, vamos a ver comandos de la versión que se conoce como 9095, hay variables en el lenguaje que son de distinto tipo. Hay variables enteras, hay variables reales, complejas, hay variables lógicas o de caracteres. Y cualquiera de estas variables yo puedo convertirla y crear una estructura vectorial, que puede ser directamente un vector, una matriz, un cubo o algo, por ejemplo, la cuarta, quinta, sexta dimensión. O sea, puedo armar estructuras vectoriales en Fortran, son bastante fáciles de usar. Hemos visto que para buscar un elemento en particular podemos generar un índice y índice también puede ser otra variable. Obviamente esa otra variable va a tener que ser entera. ¿Por qué? Porque las posiciones de los índices son números enteros. Existe una forma de asignar un número, o si no es un número, un verdadero o falso o un grupo de caracteres a una variable, o sea, las variables se asignan. Y tengo en Fortran una cantidad importante de funciones intrínsecas que son las más usadas en cálculos, que van de la raíz cuadrada a todo lo que sea trigonometría, logaritmos, exponenciales, o sea, tengo muchos. Como ejemplo, yo podría poner que en A se asigne el resultado de esta operación, y la operación esta es el coseno de una variable omega, más la raíz cuadrada de x elevada a la tercera. Recuerden que eh, la potencia se escribe de esta manera. ¿Cuáles son las reglas para escribir estas órdenes? Por ejemplo, una asignación. Bueno, vamos a ver las reglas que son algo fósiles de Fortran 77, pero este lenguaje, por más que tenga estas reglas algo antiguas, es muy bueno para aprender rápido lo principal. Yo voy a programar no de la columna 1, sino entre la columna 1 y la 5. O sea, yo empiezo a escribir el renglón. Entre la columna 1 y la 5 se pueden poner cosas, en la 6 se ponen otras, y recién mis órdenes reales, van a estar a partir de la columna 7 hasta la columna 72. Entonces, en la columna 1 puede ir una C o un asterisco, o en las variantes tipo más 90 o compiladores que permiten variantes tipo más 90, un signo de admiración, y cualquier cosa que yo ponga después de cualquiera de estos comandos se vuelve un comentario. Ya eso no se va a compilar, no se va a ejecutar, pero son comentarios para mí. Por ejemplo, en los programas muy largos me sirven para indicar, por ejemplo, que tal nombre es la temperatura de tal parte de mi cálculo, que tal otro es la presión, que tal otro. O, por ejemplo, por un comentario, acá voy a calcular con las fórmulas que saqué de tal trabajo y uno nota el trabajo para al recordar de dónde sacó eso. Y es muy útil tener muchos comentarios, aunque para el programa de cálculo no significan nada. ¿Por qué? Porque uno puede estar trabajando con colaboradores y los colaboradores pueden leer lo que uno hizo, pueden revisarlo, incluso pueden mejorarlo rápidamente porque leen y tienen toda la información para seguir modificando el programa. O bien puede ser muy útil porque uno puede hacer un programa y mucho tiempo después encontrar que tiene que resolver algo que es muy parecido. Entonces uno piensa, pero esto yo ya lo hice. Entonces uno puede buscar el programa anterior que hizo, leer los comentarios y darse cuenta muy rápido qué es lo que tiene que cambiar para poder hacer nuevo cálculo. Lo cual hace ahorrar al programador, incluso a uno mismo, muchísimo tiempo, sobre todo porque en la práctica ustedes van a hacer programas que son relativamente chicos. Pero en la vida real uno hace programas a veces que son extremadamente largos, son grandes. Entonces uno va armándolo, a veces lleva mucho tiempo, muchos meses hacer el programa final, y uno se puede ir olvidando de distintas partes como las hizo, porque las hizo muy rápido, porque estaba muy seguro cómo se hacían, pero después retomar esa parte si uno tiene mucho comentario escrito, es muy bueno porque uno recuerda lo que hizo. Entonces tenemos de la 1 en la 1 podemos poner alguna de estas, de la 1 a la 5 puede estar en blanco o utilizarla como etiqueta, que vamos a ver qué es esto, o sea, darle
un nombre, que en realidad va a ser un número en Fortran 77, donde yo, por algún cálculo del programa, puedo volver a buscar ese lugar, que el programa siga corriendo en ese lugar. Esto lo vamos a ver después. O sea, acá puede haber una etiqueta para pegar saltos y decir, ah, vuelvo acá para retomar mi cálculo. Y en este caso la 6 es algo más complicada porque yo puedo tener una fórmula muy larga, pero en la columna 72 se me acaba mi posibilidad de escribir. Si pongo cualquier carácter, no importa cuál sea, la 6, le estoy avisando al sistema que mi fórmula va a continuar de la anterior. Entonces yo puedo estar escribiendo algo y de golpe digo más, pero el más ya me quedó en la 72. Entonces bajo, pongo algún carácter en la 6 y sigo escribiendo mi fórmula. Para el compilador, todo eso va a ser un renglón gigante, entonces se va a ir pegando y puede volver a repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y entre la 73 y el 80 puedo poner todos los comentarios que quiera porque el compilador los va a ignorar. Entonces, esto lo van a volver a ver en la práctica, pero son las reglas de cómo escribir en Fortran 77. Vamos a ver ahora un programa muy cortito, pero que tiene todo lo que se necesita para hacer un programa Fortran. Este es un programa que va a tener muy pocas líneas, pero cada una de las líneas en un programa real pueden ser miles de órdenes. Vamos a ver cómo es. Mi programa tiene un montón de renglones. Se ejecuta el primer renglón, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el que sea, en fila. Y esa es la manera como corre el programa. O sea, yo pongo mi primer orden en el primer renglón, mi segunda orden en el segundo renglón, mi tercera orden en el tercer renglón y así. Vamos a hacer un programita muy simple, que lo que va a hacer es tomar un triángulo y le va a calcular el área. Le va a calcular el área como la base por la altura. Entonces, esto vamos a sacarlo por molesta. Vamos a ver cómo se hace. Primero le vamos a poner un nombre. Esto se hace siempre en Fortran. En alguna época anterior, ¿por qué me hizo eso? ¿Cómo digo cuando me hace? Tiene el nombre. Y en este caso se va a llamar área T. El nombre actualmente es para uno, no tiene otra utilidad. En algún compilador el nombre era el nombre que le quedaba al ejecutable al final, pero en nuestro caso vamos a pedirle al compilador que ponga el nombre que nosotros queremos para el ejecutable. O sea, cuando eso se transforme al lenguaje de la CPU, el nombre que va a tener ese archivo donde va a estar el ejecutable, se lo vamos a poner nosotros indicándoselo al compilador. Acá tengo comentarios. Fíjense que empiezan con admiración o podría haber puesto la letra C. Esto de acá no es activo. No produce nada. El compilador no lo va a usar. Pero es para mí. Esto me sirve a mí para recordar que esto es un programa que realiza el cálculo del área de un triángulo, rectángulo, ingresando la base y la altura del triángulo. Y fíjense que acá en comentario puse, el 1 no lo puse, lo reemplacé por la numeración, pero tengo la posición de las columnas. Entonces habíamos dicho que podíamos empezar a escribir a partir de la columna 7, o sea, ahí empieza nuestra posibilidad de escribir en la 7, y vamos a decir que base, altura y área sean reales por 8. O sea, son reales que guardan muchos decimales. En realidad para este programa podría haber usado reales por 4, y no tendría que haber dicho, esta sentencia podría no haberla tenido, porque base empieza con B larga, altura empieza con A y área empieza con A. Y se acuerdan que de la A a la H y salteando I, J, K, L, M, N, que son enteras, y todas las letras que restan van a ser variables real por 4. Pero bueno, acá lo definí. Y esto también implica que al principio de mi programa yo defino las variables. Esta de acá sería el área de definición de mi programa. Es ahí yo defino todas las variables que necesite,
creo si alguna tiene una dimensión la pongo, si una es variable de carácter la indico, si tengo variables lógicas las indico, si tengo variables complejas las indico. Ese es el lugar donde yo hago definiciones. En un programa importante, grande, puedo tener páginas y páginas de definiciones. Acá mi programa yo lo elegí simple a propósito y tengo una sola. Pero está puesta al principio, que es donde el compilador va a anotar las definiciones de todo y cuando corra le va a indicar al sistema operativo qué memoria tiene que reservar. Por ejemplo, si hubiese matrices, yo tendría que indicarlas al principio del programa. Así el compilador cuando arranca le dice al sistema operativo, resérvame tal memoria porque las matrices son muy grandes y le hace reservar al sistema operativo una cantidad de memoria RAM importante para que ese programa corra. Una vez que pasaron todas las definiciones que se hicieron, tengo la segunda parte del programa que puede o no estar en un programa, o puede ser extremadamente grande, donde yo ingreso datos. O sea, hago en inglés el input de mis datos, mi entrada, y voy a usar esta sentencia read para leer. Cuando yo la uso de esta manera, voy a tener las dos variables que leo. O sea, mi programa va a llegar a esta sentencia, va a parar y va a esperar que yo escriba cuál es la base. Voy a separarla con un espacio y voy a ponerle cuál es la altura para que se hagan los cálculos. Pero fíjense que esta sentencia read, leer en inglés, tiene un asterisco y acá tiene otro asterisco. Esos dos asteriscos, el primero se llama la unidad lógica e indica, este de acá, de dónde voy a leer. Si yo pongo un asterisco, estoy usando lo que se llama el default, lo que viene ya puesto de fábrica, digamos. Default en inglés tiene muchos significados, pero en computación es las variables que ya se cargaron sin que yo diga nada, o sea que ya tienen algo. Obviamente yo puedo poner otra cosa ahí, pero en este momento voy a poner asterisco y el asterisco significa de mi teclado. Ojo que de mi teclado puede ser algo bastante más complicado que estar sentado en la computadora, porque yo puedo estar corriendo este programa de internet en otra computadora en otra punta del planeta. Entonces asterisco va a seguir siendo mi teclado, pero el sistema se las va a tener que arreglar para leer mi teclado donde yo esté. Y el segundo asterisco es cómo los leo. Lo que voy a leer tiene dos decimales, tiene tres, es de algún tipo especial de variable. Bueno, esto lo van a ver en la práctica y estos dos se pueden poner muchas cosas, lo vamos también viendo durante la cursada. El primero es de dónde y el segundo es cómo. Entonces acá tengo leer de mi teclado. ¿Cómo lo leo? En este caso puse asterisco, que es de nuevo el default para cómo. Y eso normalmente se llama formato. Y en este caso, la computadora va a leer lo que yo escriba. O sea, no estoy indicando dos decimales, nada. Yo puedo poner en un momento dos decimales, en otro tres. Va a leer como venga. Entonces, con esto leí y ya hice la segunda parte. La primera fue definir mis variables, la segunda fue leerlas, ingresarlas al programa. Y ahora viene la parte donde mi programa hace las cuentas, que es esta de acá. O sea, yo acá voy a hacer las cuentas. Acá mi programa es obviamente muy simple. Tengo un solo renglón de cuentas. Yo he visto programas que tienen miles o cien miles órdenes de cuentas. O sea, puede haber mucho cálculo en un problema muy complejo. Y acá voy a hacer a base por altura y lo voy a dividir por 2. Y ese resultado que se creó ahí lo voy a asignar en área. Entonces acá hago la cuenta, tengo un solo renglón, porque mi programa es extremadamente simple y se guarda ahí. Una vez que yo hice todas las cuentas, quiero guardar mis datos en algún lado, porque obviamente si yo no los escribo en ningún lado, los datos el resultado se me va a perder. Y yo no quiero que mi resultado se pierda. Entonces lo voy ahora a escribir, write en inglés. Fíjense que esta lee y esta de acá escribe. ¿Dónde voy a escribir? Bueno, el primer asterisco es dónde. Si pongo asterisco es en mi pantalla. Pero yo podría haber indicado algo para que escriba, por ejemplo, en un archivo, en algún lado de la computadora y lo guardan en el disco rígido. ¿Cómo voy a escribir? Bueno, acá yo podría poner una indicación de la cantidad de decimales.
Por ejemplo, mi cálculo hace que solamente me importen los primeros dos decimales. Por ejemplo, mi cálculo es de plata. Bueno, hasta el centavo se guarda. Más allá del centavo nadie guarda. El milésimo de peso nadie lo usa. Entonces acá voy a poner entre comitas un texto. Esto es texto. Simple va a poner el área es igual, pero como texto. Y acá está mi variable área. Área tiene guardado adentro el resultado de la cuenta. Entonces este de acá va a escribir como texto el área es igual y va a escribir el número que encuentre guardado en la variable área. Y ahí mi programa termina. Por eso está este en que le avisa al sistema que mi programa terminó. Bueno, como pueden ver, tenemos muchas etapas en el programa. La definición de variables, ingreso de datos, el cálculo y el egreso de los datos. Y mi programa termina. Vamos a ver este programa y lo vamos a compilar. Yo acá tengo abierto una terminal. En la terminal, esta es una terminal de una máquina que está corriendo Unix. Por ejemplo, hay un comando ls que me lista el directorio. Ven que tengo muchas cosas ahí. Estos son mis archivos. Los archivos son la unidad con que se guarda la información en un disco rígido. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos que los discos rígidos se formatean en algún file system? Bueno, en el sistema operativo puede leer esos file system. Los file system tienen el índice donde están guardadas las cosas para un usuario normalmente transparente, pero en este caso es un sistema Unix. Y en este sistema Unix yo tengo, por ejemplo, puedo mirar qué hay en triángulo. .f, normalmente .f para acordarme que es Fortran. A veces la gente le pone .f o .for. Y si hago more me lo va a mostrar lo que hay adentro. Fíjense que acá está lo que hoy escribimos. También yo puedo ir y modificarlo, editarlo. Por ejemplo, este es un editor donde yo abrí el programa. Acá está exactamente copiado lo que vimos recién. Yo acá puedo venir y decir, no quiero dividir por 2, divido por 3. No tiene sentido la fórmula, así que volvamos a poner el 2, pero yo puedo modificarlo. Los editores son como procesadores de textos, pero los procesadores de texto están pensados para ayudar a la gente, por ejemplo, a acomodar los párrafos. No, el editor es diferente. El editor, si yo pongo un 2 acá, ese 2 está ahí. El editor no discute conmigo, simplemente me permite modificar las cosas al nivel que yo quiero. ¿Por qué? Porque si no violaría las órdenes de los lenguajes. Bueno, en la práctica van a ver cómo usar editores, eso lo dejamos para la práctica, pero vamos a ver cómo compilamos esto. Voy a borrar esto porque hay mucho lío en la terminal y voy a decirle. En este caso, en mi computadora, yo tengo un compilador que se llama gfortran y voy a decirle a gfortran que quiero compilar triángulo.f y el nombre final que se llame, perdón, miren lo mal que lo escribí acá, triángulo, ahí está bien escrito, y el resultado final que se llame triángulo. Ojo, triángulo.f es el archivo que yo escribí. Y triángulo sin la F es el ejecutable que va a tener las órdenes en el lenguaje de la CPU. O sea que básicamente yo convierto triángulo al lenguaje interno de la CPU en códigos binarios. Aprieto return, fíjense que lo hizo relativamente rápido. Y ahora tengo los dos archivos. A ver, busquémoslo. Acá está. Está triángulo, el que yo te creé escribiendo, y tengo triángulo, el que está en el lenguaje de la CPU. Entonces vamos a decirle al sistema, correme triángulo. Perdón, bueno, en mi computadora yo tengo que indicar que está en este directorio de esta manera. Y me dice que ponga la base y la altura. 23.4, 45. Fíjense que ahora me puso el área es como texto y me hizo la cuenta. Este cartelito de acá, lo que olvidé contarles, yo agregué un write acá con un texto sin variables para acordarme que tengo que leer la base y que tengo que leer la altura. Es la única modificación que le hice.
Fíjense que mi programa lo tengo ahí, lo puedo volver a correr, pero ya con otros números. Vamos a poner números mucho más grandes. Entonces, en este programa chiquito, hemos visto todas las partes que tiene un programa. O sea, viene su nombre, viene la definición de las variables. Después yo puedo o no, depende de lo que esté calculando, ingresar datos de afuera para que sean analizados, procesados o que sean las constantes que necesite mis fórmulas para funcionar. Después tengo la zona donde hago las cuentas. Y por último, algún sistema que yo escriba cosas. O sea, este de acá sí tiene orden, tengo que ponerlo siempre al principio, pero nada evita que yo en mitad de un programa escriba también cosas. O sea, no tiene que ser al final, pero yo puedo escribir en el momento que quiera. Entonces, esta sería la manera que, digamos, de la estructura que tiene un programa en Fortran y en la mayoría de los lenguajes. En la mayoría de los lenguajes hay que definir qué se usa primero, después se lo usa, pero también hay órdenes de entrada y de salida. Vamos a ver un poquito estas variables, estas órdenes read y write para que tengan para usarlo en la práctica, que básicamente funcionan poniendo read. Acá van a ver en la práctica estos comandos que se ponen. No me gusta eso. Y la lista de variables separadas con comas. De la misma manera yo puedo escribir, acá leo y acá escribo. Y por ejemplo, en algún momento yo podría tener leer de la unidad lógica 18, que yo la voy a definir de alguna manera, con un formato 105, esto me va a decir la cantidad de decimales, la separación que están entre los números, y por ejemplo voy a leer todas estas variables. Y en algún lugar que no tiene que estar pegado, voy a tener una orden que se llame la 105, y acá en este formato, que eso lo van a ver en la práctica, y yo voy a dejar un apunte en la teoría, se van a poner algunos comandos que no nos interesan en este momento, que me van a decir, el primer número tiene 3 decimales, el segundo es un número entero, por ejemplo, este empieza con J. El tercero es un número real, el cuarto es real también, el quinto es real y el sexto es un número complejo. ¿Cómo es esto? Bueno, en el formato uno va a indicar estas cosas. Y para poder avanzar un poquito, después vamos a tener otro capítulo aparte sobre archivos y cómo leerlos. Vamos a ver lo mínimo que ustedes necesitan para abrir un archivo y leer lo que está ahí adentro o escribirle ahí adentro. Para eso se usa la orden open, abrir. Y el mínimo de la orden abrir, de open, es darle una unidad lógica. Este es el número que yo le invento. Desde este momento, cualquier read o write que yo haga a la unidad lógica 22 va a ser sobre este archivo. Y a esta unidad lógica le asigno un nombre de un archivo. Fíjense que el nombre del archivo es un texto, por eso está entre comitas. O bien, en algún caso podría ser una variable de carácter, o sea, guardan textos con el texto, con el nombre del archivo adentro de esa variable. Entonces no irían las comitas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que a ustedes les tiene que quedar de acá es que la sentencia open conecta una unidad lógica para que van a usar los read y los write con el nombre del archivo. El nombre del archivo puede estar en el directorio, o sea, vieron que ya esto lo deben saber, en una computadora mis archivos no están todos sueltos, sino que hay directorios. O sea, yo puedo armar un directorio, mi trabajo para tal cosa, lo pongo con algún nombre al directorio y adentro pongo todos los archivos que yo necesito para esa tarea, que pueden ser los datos, los programas, lo que sea. Incluso el trabajo que estoy escribiendo sobre eso. Y si yo lo pongo así, bueno, el programa asume que ese archivo está en el directorio que está corriendo. Yo también puedo decirle que lo busque en otro directorio y esta parte hay dos maneras de hacerlo. Una, desde donde empieza la máquina a contar. Por ejemplo, a ver, si acá le pongo un color. Yo podría decir desde donde están los usuarios, desde mi directorio, en mi carpeta
trabajo 1. Entonces ahí lo haría de una manera absoluta, porque en la primera barra empieza la estructura de directorios de la máquina, esto suele llamarse root, o decirle que haga esto de una manera relativa. Vamos a poner blanco también para que se vea. Subo un directorio para arriba, esta es la regla para decir subí uno para arriba, subo otro más para arriba y ahí digo en el directorio donde tiene Jorge las cosas, el archivo es, qué sé yo, datos.txt. Entonces acá lo estoy poniendo, estoy navegando por mi computadora de manera absoluta desde donde comienza la computadora o de una manera relativa, para arriba un directorio, para arriba otro directorio y ahí bajo para acá otro directorio. Y ahí me encuentro en el directorio Jorge y ahí está mi archivo de datos. O sea, acá va el nombre, pero bueno, la sentencia open conecta una unidad lógica con un nombre de archivo. Y puedo poner, cuando no lo necesito más abierto, la sentencia close que cierra este pedido que se hizo acá. Si yo no pongo la sentencia close y el programa termina, se cierra solo. O sea, la sentencia close puede no estar, aunque a veces conviene que esté, porque si mi programa corre y yo tengo un archivo abierto donde guardé todos los datos y se corta la luz, si no lo cerré, lo más probable es que el sistema operativo lo borre. En cambio, si lo cerré y se corta la luz y mi programa, aunque no termine, bueno, los datos que se calcularon hasta ese momento están guardados ahí, me sirven para chequear, controlar, o por ahí ya era lo que necesitaba. Y mientras el archivo esté abierto, o sea que no use la sentencia close, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, seguir leyendo datos de la unidad lógica 22, o en algún caso escribir datos si era para poner resultados en el archivo porque es la unidad lógica también 22. O sea, mientras el archivo está abierto, yo puedo leer y escribir desde ahí. Pero esto es para que tengan una idea de cómo usar archivos. Después, el mes que viene, vamos a ver una clase muy completa de cómo usar la sentencia open, con un montón más de detalles que tiene. Y por último, quiero que tengan una idea de lo que se llama códigos ASCII. Los códigos ASCII vienen de la necesidad de que todos los fabricantes de computadoras se pongan de acuerdo de cómo se escribían las letras, con qué códigos binarios se escribían las letras y los símbolos. La idea es que, por ejemplo, la letra A en mayúscula sea el código ASCII 65, o, por ejemplo, qué sé yo, que la M en minúscula sea el código ASCII 109. Fíjense que están en decimal y en hexadecimal, y acá indica cuál es el carácter. ¿Qué era lo que pasaba y por qué se tuvieron que hacer los códigos ASCII? Porque cada fabricante tenía su propia regla, entonces si yo quería pasar un archivo de una computadora a otra. Bueno, eso es la manera como estaba escrito internamente en mi archivo. Cuando pasaba a otra computadora usaba otros números, entonces no se veían mis letras, se veían otras cosas, y eso no me servía. Entonces el gobierno norteamericano en un momento decidió que esta es la codificación que tenían que tener las computadoras que se le vendían al Estado americano, al Estado norteamericano. Es decir, si yo no tenía una computadora que funcionaba con códigos ASCII, no la podía vender al gobierno, al gobierno norteamericano, lo cual a ninguna compañía le convenía. Entonces todas se pusieron de acuerdo y escriben todas igual. Bueno, eso permitió, por ejemplo, que exista Internet, porque si todas las computadoras hablaran distinto lenguaje, distinto idioma para transferirse los archivos, estos no tendrían sentido. Códigos que ustedes no pueden conocer porque en algún momento, por ejemplo, si en el Word y no tenían teclado con ñ, uno ponía Alt y un número, bueno, ahí aparece la ñ. Bueno, esa es la parte del código ASCII extendido, donde están algunas letras acentuadas, la ñ y varias, y con eso completamos en español. Pero también en los códigos ASCII hay un montón de cosas que son caracteres que uno no ve, pero que hacen cosas, que son esos de ahí. Y en esos de ahí varias cosas, como bajar de renglón, moverse para un lado, para el otro. Están códigos que dicen mi archivo se acabó. O sea, hay códigos que dicen acá empieza todo. Bueno, entonces estos son códigos de control de los archivos que son muy útiles también. El código ASCII, con el tiempo, en el código ASCII se usó un solo byte, o sea, el código ASCII completo son
256 caracteres, pero cuando las computadoras se popularizaron mucho, el código ASCII se extendió a un sistema que se llama Unicode, donde se van agregando más bytes si son necesarios, hasta 4 bytes. Y eso permite en Unicode, todos los sistemas operativos modernos entienden ASCII y entienden Unicode, porque el ASCII quedó como un subconjunto de este sistema más grande. Y en Unicode se permiten hacer otras cosas. Por ejemplo, entran montones de caracteres que usan las lenguas asiáticas, el ruso, hebreo o árabe. También se puede escribir no solamente como escribimos nosotros de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Se puede escribir no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, como se hace en varios países asiáticos. O sea, el código Unicode hizo mucho más, hizo posible que se puedan escribir en casi todos los lenguajes que existen. Incluso el código Unicode con 4 bytes es tan grande que hay espacio libre. Y la gente ha agregado cosas muy simpáticas ahí, como lenguajes inventados como el Klingon, están los caracteres en algunas computadoras. Pero bueno, lo que tienen que saber que ASCII y Unicode son la manera como, por ejemplo, la letra A se guarda en qué codificación binaria cualquiera de las letras. Fíjense que acá se ve claramente que mayúsculas y minúsculas tienen distintos códigos, que los números cuando uno los escribe como texto tienen un código. O sea, el número como número es un número binario que ya vimos cómo se escribe, pero como texto también tiene un número. Operaciones matemáticas tienen números asignados. Caracteres del teclado que uno puede utilizar o no tienen códigos asignados. La tecla espaciadora tiene un código, la numeración tiene uno y así. Bueno, estas tablas de ASCII uno las puede buscar en internet o en las computadoras. Si uno pone en cualquier sistema Unix man, o sea de manual, el comando man espacio ASCII, la computadora le escribe ahí para que lo tenga rápidamente en una terminal el código ASCII. A ver, probémoslo. Man ASCII. Y ven, ahí me sale el código ASCII. Si lo necesito, lo tengo muy rápido en la propia terminal. O sea, eso es algo de uso muy común. Pero hay que tener en cuenta que esto existe y qué significa.